Nadie en el estadio lo ve llegar. De repente, el escenario explota en luz, y ahí está él. Nadie se mueve así. Nadie ha hablado nunca así con un micrófono en la mano. La humanidad entera, sin importar idioma ni frontera, reconoce ese giro de cadera, esa voz que arranca desde el alma, esa silueta recortada contra el foco. Y luego, en cuestión de segundos, en ese mismo cuerpo que acaba de hacer que 80.000 personas olviden quiénes son, hay un hombre que lleva décadas sin poder dormir, sin que alguien le administre un anestésico quirúrgico por vena. Hay un hombre que ha gastado $55.000 al día por encima de lo que gana. Hay un hombre que sigue buscando la infancia que le robaron a los 4 años y que lleva el nombre de Peter Pan grabado en 120 acres de California. Este vídeo es sobre ese hombre, no sobre el mito, sobre el hombre. Con motivo del estreno de la película Michael, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por el sobrino del artista Jafar Jackson, el 24 de abril de 2026 en cines de todo el mundo, la historia de Michael Jackson vuelve a estar en el centro de la conversación. Una película que costó más de $155 millones y que, según reveló la propia hija de Jackson, Paris, fue tan editada y ajustada legalmente que el guión original que ella leyó fue descrito por ella misma como demasiado edulcorado. Hay cosas en la historia de Michael Jackson que ninguna película producida con la cooperación de su patrimonio puede contar completamente. Y esas cosas son exactamente las que este vídeo va a contar. Nada especulativo. Solo los hechos. Solo la realidad documentada de la vida más extraordinaria y más dolorosa que el siglo XX produjo en el mundo del entretenimiento. Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. Gary era, en los años 50, una ciudad industrial del cinturón del acero americano. Fábricas, humo, trabajadores de turno, familias numerosas en casas pequeñas. El padre de Michael, Joseph Walter Jackson, trabajaba como operador de grúas en la acería US Steel. Su madre, Catherine, cuidaba de la familia y tocaba el piano. Joseph había albergado en su juventud el sueño de ser músico profesional, formando un grupo de rhythm and blues llamado The Falcons con su hermano Luther. Ese sueño nunca se realizó, y Joseph Jackson, con la determinación de alguien que no puede tolerar que sus propias ambiciones mueran sin dar fruto, decidió que sus hijos las cumplirían. En la casa de 2 dormitorios de la calle Jackson, número 2300, en Gary, vivían 11 personas: Joseph, Catherine y sus 9 hijos. Rebby, Jackie, Tito, Jermaine, Latoya, Marlon, Michael, Randy y Janet era el tipo de densidad doméstica que o produce solidaridad extrema o produce trauma extremo, o produce las dos cosas al mismo tiempo. En casa de los Jackson produjo las dos. La familia era testigos de Jehová, lo que significaba que no se celebraba la Navidad, no se celebraban los cumpleaños, no había árbol de Navidad en diciembre, mientras las casas de los vecinos brillaban con luces de colores. Michael lo recordaría décadas después con palabras que no dejaban espacio para la ambigüedad. No hubo Navidad, no hubo cumpleaños, no fue una infancia normal, ni los placeres normales de la infancia. Esas cosas fueron intercambiadas por trabajo duro, lucha y dolor. Joseph Jackson era un padre que los Guinness World Records de la psicología infantil podrían describir como un experimento sin grupo de control. El padre que obtiene resultados extraordinarios a través de métodos que ningún experto en desarrollo infantil recomendaría. Sentado en una silla con un cinturón en la mano mientras sus hijos ensayaban, golpeando a los que se equivocaban, llamando a Michael narizón cuando el niño tenía 9, 10, 11 años, sembrando la semilla de una obsesión con su apariencia física que definiría los 40 años siguientes de su vida. En 2003, en el documental Living with Michael Jackson de Martin Bashir, Michael Jackson dijo literalmente que su padre se sentaba ahí con el cinturón mientras ensayaban y que si no lo hacías bien, te daba una paliza. No hay ambigüedad en ese testimonio. El propio Joseph Jackson reconoció en 2003 que azotaba habitualmente a Michael cuando era niño. Lo que Joseph Jackson no reconoció nunca es el coste de esos azotes. Había una guitarra en la casa de los Jackson que ningún niño podía tocar.
Era la guitarra de Joseph, reliquia de su carrera truncada como músico. Un día, Tito, el tercer hijo, la tocó cuando su padre no estaba. Joseph llegó a casa y encontró la guitarra tocada. Su respuesta fue hacer que Tito tocara para él. ¿Tito tocó bien? Y entonces Joseph hizo algo que resume perfectamente quién era. En lugar de castigar al niño por haber desobedecido, organizó un grupo musical con sus hijos. Era la sublimación de la ira paternales en un proyecto empresarial. Era también, aunque Joseph no lo hubiera podido articular así, el momento en que la vida de Michael Jackson fue decidida por alguien que no era Michael Jackson. La familia Jackson representa en la historia de la música popular americana uno de los paradojas más documentadas: el genio que nace en el trauma. No es una paradoja exclusiva de los Jackson. La historia del arte y el entretenimiento está llena de creadores extraordinarios cuyo talento parece alimentarse de un sufrimiento que ninguna teoría del aprendizaje convencional puede explicar del todo. Pero los Jackson son quizás el caso más estudiado y más extremo de esa paradoja, porque el nivel de talento que producieron es tan excepcional y el nivel de daño que sufrieron está tan documentado que la coincidencia entre los dos resulta imposible de ignorar. Katherine Jackson, la madre, es una figura que los análisis de la familia tienden a dejar en segundo plano detrás de la presencia dominante de Joseph. Pero Katherine tenía su propio papel en la arquitectura de la familia. Era música ella misma, cantante y pianista con suficiente talento como para haber querido una carrera profesional que la poliomielitis que contrajo de niña y que la dejó con una cojera permanente frustró parcialmente. Era también el ancla emocional de la familia, la persona que ponía límites a la brutalidad de Joseph, que consolaba a los niños después de los ensayos más duros, que mantenía el tejido afectivo de una familia en que el padre había convertido el hogar en una sala de ensayos. Michael siempre habló de su madre con el tipo de amor incondicional que reservaba para muy pocas personas en su vida. Cuando el mundo le fallaba, cuando los amigos resultaban ser interesados, cuando la industria lo traicionaba, Katherine era la constante. Los Jackson Brothers, que después se llamarían Jackson 5, empezaron a actuar en clubs nocturnos locales, en concursos de talento en escuelas secundarias, en las calles de Gary. Michael tenía 4 años cuando empezó a actuar. 4 años. Mientras otros niños de su edad aprendían a atarse los zapatos, Michael Jackson estaba aprendiendo a proyectar su voz en recintos llenos de adultos. Él mismo lo recordaría en una entrevista en 2002. Crecí en los escenarios, crecí en clubs nocturnos. Cuando tenía 7 u 8 años, ya estaba en clubs nocturnos. Veía a mujeres quitarse la ropa, veía peleas, veía a adultos comportarse como animales. Era el mundo en que Michael Jackson formó su comprensión de lo que significaba ser adulto. Mucho antes de ser adulto. En 1969, los Jackson 5 firmaron con Motown Records, el sello discográfico de Detroit, fundado por Berry Gordy, que había producido a Marvin Gaye, Stevie Wonder y los Supremes. Era el sello que definía el sonido de la música negra americana en los años 60 y 70. Su primer single, como artistas de Motown, fue I Want You Back. Alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100. El siguiente, ABC, llegó también al número 1. El siguiente, The Love You Save, al número 1. Y el siguiente, I'll Be There, al número 1. 4 primeros singles consecutivos en el número 1. Ningún otro grupo en la historia de la música pop americano había conseguido ese registro en su debut. El mundo del entretenimiento miraba boquiabierto, y en el centro de ese grupo, con 11 años, estaba Michael Jackson. La imagen que los Jackson 5 proyectaban al mundo era la de una familia feliz, llena de talento natural y amor fraterno, producida por un padre visionario que había visto la chispa de la genialidad en sus hijos y la había cultivado. Era la imagen que Motown quería y era la imagen que los medios reproducían. La realidad detrás de esa imagen era algo que no emergería públicamente hasta décadas después. Los ensayos que empezaban al amanecer y terminaban de noche. El padre que gritaba y golpeaba cuando las coreografías no salían perfectas. El niño que lloraba de soledad porque no podía ir a la escuela ni jugar con otros niños porque los fans lo asediaban en cuanto aparecía en público. Y la sospecha
que se convertiría en certeza con el tiempo de que Joseph Jackson se estaba quedando con una parte significativa del dinero que sus hijos generaban. El salto de Michael Jackson como artista solista comenzó en 1971, con Got to Be There, producido todavía bajo Motown, y con él todavía como parte de los Jackson 5. Pero la separación real del artista del grupo y del artista del control de su padre llegó con dos decisiones cruciales. La primera fue cambiar de sello discográfico. En 1975, los Jackson 5 abandonaron Motown y firmaron con Epic Records, filial de CBS. Joseph Jackson seguiría siendo el manager. Pero la segunda decisión, la que cambió todo, fue la alianza con Quincy Jones. Quincy Jones era en 1978 uno de los productores y arreglistas más respetados de la música americana. Había trabajado con Count Basie, con Frank Sinatra, con Ray Charles. Tenía el oído más afinado de la industria y la capacidad de tomar un artista con talento bruto y construir alrededor de él el sonido que ese talento merecía. Se conocieron en el rodaje de la película El Mago, una versión musical del Mago de Oz, en que Michael interpretaba al espantapájaros. Jones estaba ahí como director musical. Los dos conectaron de una manera que ninguno de los dos habría sabido predecir. Y en 1979, Quincy Jones produjo Off the Wall, el primer álbum en solitario de Michael Jackson para Epic Records. Off the Wall fue un éxito enorme. 4 singles en el top 10 del Billboard Hot 100, 2 en el número 1. Fue también el primer momento en que el mundo comenzó a ver a Michael Jackson como algo más que el niño de los Jackson 5. Era un artista adulto, con voz propia, con un estilo que mezclaba soul, funk, pop y disco de una manera que ningún otro artista de su generación hacía. Ganó 4 American Music Awards y fue ignorado por los Grammy, que ese año no nominó al álbum para ninguno de sus premios principales. Michael Jackson no lo olvidó. Y la rabia que esa omisión generó en él se canalizó directamente en el proyecto siguiente. Thriller salió al mercado el 30 de noviembre de 1982. Tenía 9 canciones. Era el resultado de meses de trabajo obsesivo entre Jackson y Quincy Jones. Docenas de versiones de cada tema, grabaciones que empezaban a medianoche y terminaban al amanecer. La exigencia de un artista que sabía exactamente lo que quería y que no paraba hasta conseguirlo. El primer single, The Girl Is Mine, un dueto con Paul McCartney, llegó al número 2 en pop y al número 1 en R&B. El segundo, Billie Jean, llegó al número 1 y se mantuvo 7 semanas en esa posición. El tercero, Beat It, también al número 1. El cuarto, Wanna Be Starting Something, al número 5. El quinto, Human Nature, al número 7. El sexto, P.U.T., al número 10. Y el séptimo, el que da nombre al álbum, Thriller, al número 4. Thriller vendió más de 51 millones de copias confirmadas. Hay estimaciones que superan los 100 millones, si se incluyen los mercados donde el registro es menos preciso. Es el álbum más vendido de la historia de la música. Punto. Sin discusión. Ganó 8 premios Grammy en la ceremonia de 1984, estableciendo un récord para una sola noche que se mantiene hasta hoy. El video de Thriller, dirigido por John Landis, con sus 14 minutos de metraje, sus zombies y su coreografía diseñada por Michael Jackson, fue el primer video musical seleccionado para el National Film Registry. En el especial televisivo de Motown, en mayo de 1983, Michael Jackson interpretó Billie Jean en directo y a mitad de la canción hizo algo que ningún bailarín había hecho antes en televisión de masas: el moonwalk, el movimiento en que el cuerpo parece desplazarse hacia adelante mientras los pies se mueven hacia atrás. La audiencia enloqueció, y Michael Jackson, que tenía 24 años, se convirtió en la persona más famosa del planeta. Hay un elemento de la ascensión de Michael Jackson al estrellato global que raramente se menciona con la atención que merece: lo que hizo por los artistas negros en la América de los años 80. En 1983, MTV era el canal de música más influyente del mundo. Y MTV no emitía videos de artistas negros en sus bloques de prime time. Era una política no escrita, pero absolutamente operativa. El canal había decidido que su audiencia, mayoritariamente blanca y suburbana, no querría ver videos de R&B o soul
en los mismos bloques que el rock blanco. CBS Records, el sello de Jackson, amenazó a MTV con retirar todos sus artistas del canal si no emitían Billie Jean. MTV cedió, emitieron el video, y la audiencia respondió de una manera que cambió la política del canal para siempre. Michael Jackson no fue solo el artista más vendido de su época, fue también el artista que abrió la televisión musical americana a los artistas negros en un momento en que esa puerta estaba cerrada. El 27 de enero de 1984, durante el rodaje de un anuncio publicitario para Pepsi, los pirotécnicos encargados del espectáculo de fuego en el escenario activaron los dispositivos demasiado pronto. El cabello de Michael Jackson se incendió. Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo. Fue el momento que sus hermanos, sus médicos y sus biógrafos identifican como el punto de inflexión, el inicio de su dependencia a los analgésicos. Tito Jackson lo describió directamente. Estaba tomando medicamentos para el dolor por las quemaduras y evidentemente desarrolló algún tipo de adicción. Era la cadena de causa y efecto que definiría los siguientes 25 años de su vida. El dolor físico que requería medicación, la medicación que creaba dependencia, la dependencia que requería más medicación y el ciclo que ningún médico en su entorno supo o quiso cortar. El cambio en la apariencia física de Michael Jackson es uno de los elementos de su historia que generan más debate y más malentendidos. Su piel, que en su infancia y adolescencia era de tonalidad marrón oscura, comenzó a volverse progresivamente más clara a partir de mediados de los años 80. Durante años, el mundo lo interpretó como un intento deliberado de parecer blanco, como un rechazo a su herencia racial, como una señal de los mismos traumas psicológicos que Joe Jackson había sembrado en él, con las palabras sobre su nariz. En 1993, en la entrevista que concedió a Oprah Winfrey, Michael Jackson dijo públicamente por primera vez que tenía vitiligo, una enfermedad autoinmune en que el sistema inmunológico ataca los melanocitos, las células que producen el pigmento de la piel, produciendo manchas de despigmentación que se extienden de manera irregular. Su médico dermatólogo, Arnold Klein, confirmó que había observado el vitiligo en 1983. La autopsia realizada tras su muerte confirmó el diagnóstico: 5 zonas con despigmentación focal. La piel de Michael Jackson cambió de color porque tenía una enfermedad, no porque eligiera tenerla. El proceso de creación de Thriller es una de las historias más extraordinarias de la producción musical del siglo XX y merece más espacio del que normalmente se le da en los análisis que se concentran en los números de ventas. Jackson y Quincy Jones trabajaron durante meses con un equipo de compositores y arreglistas que incluía a Rod Temperton, el teclista inglés de la banda Heatwave, que escribió el tema Thriller y que Jackson describía como un genio. La dinámica entre Jackson y Quincy Jones era la de dos perfeccionistas que se desafiaban mutuamente. Jones empujaba a Jackson a salir de su zona de confort estilística. Jackson empujaba a Jones a conseguir sonidos que la tecnología de la época todavía no había producido. El resultado fue un álbum que suena simultáneamente como música de su tiempo y como música de ningún tiempo específico, que es la marca de los grandes discos. Beat It es el ejemplo más claro de esa ambición sin límites. Jackson quería una canción de rock que pudiera poner en la radio de música negra y en la radio de rock blanco al mismo tiempo. Quincy Jones llamó a Eddie Van Halen, el guitarrista de Van Halen, que en 1982 era probablemente el guitarrista de rock más célebre del mundo. Van Halen grabó su solo de guitarra gratuitamente, en 2 horas, porque encontró el proyecto interesante. El resultado fue la primera canción de un artista negro que sonó masivamente en las emisoras de rock blanco americanas desde Jimi Hendrix. Era la demostración de que la música no tiene color si es suficientemente buena, una declaración que en la América, racialmente segregada de los 80, tenía un peso político que el propio Jackson era completamente consciente de que tenía. Bad, el álbum siguiente a Thriller, salió en 1987. Era el proyecto más ambicioso que Jackson había intentado, el intento de superar a Thriller, que era imposible superar. 5 singles consecutivos llegaron al número 1. I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror
y Dirty Diana. Ningún artista había tenido 5 número 1 en un mismo álbum hasta ese momento. La gira de Bad, que duró de 1987 a 1989, reunió a más de 4,5 millones de personas en 123 conciertos en 15 países. Fue la gira de mayor recaudación de la historia de la música hasta ese momento. Y a pesar de todo eso, de los números que rompían todos los récords, de la evidencia visible de que Michael Jackson era el artista más popular del mundo, Thriller era Thriller y ningún álbum podía ser más que eso. En 1988, con el dinero que Bad y la gira habían generado, Michael Jackson compró una finca de 2.500 acres en los montes de Santa Bárbara, California, a la que llamó Neverland Ranch. El nombre viene de Peter Pan, el lugar donde los niños no crecen nunca. Era la materialización literal del trauma. El hombre que nunca había tenido infancia, construyendo un parque de atracciones privado para recrear la que le habían robado. Neverland tenía una montaña rusa, una noria, coches de choque, un carrusel, un zoo con jirafas y elefantes, un lago artificial, un cine propio, una pista de tren. Michael Jackson lo abría regularmente a grupos de niños desfavorecidos, enfermos terminales y con discapacidades, que llegaban en autobuses desde Los Ángeles para pasar el día. Era simultáneamente el gesto más generoso y el síntoma más visible de algo que ningún psicólogo de la época supo describir de manera que el público pudiera entender. En agosto de 1993, el mundo del entretenimiento se paralizó. Evan Chandler, dentista de Los Ángeles, acusó a Michael Jackson de haber abusado sexualmente de su hijo Jordan, de 13 años. La investigación de la policía de Los Ángeles comenzó. Se registró Neverland. Jackson se encontraba en el inicio de la gira Dangerous cuando las noticias rompieron. Jackson lo negó todo. Los investigadores interrogaron a 30 niños que habían estado en Neverland. Todos dijeron que no habían sido abusados. En diciembre de 1993, Jackson canceló el resto de la gira, citando adicción a los analgésicos, y entró en rehabilitación. En enero de 1994, llegó a un acuerdo civil con la familia Chandler por una cantidad estimada en $22 millones sin admitir ninguna responsabilidad. El caso penal se cerró sin cargos porque Jordan Chandler se negó a testificar. Jackson siempre insistió en que el acuerdo fue un error de sus asesores legales, que él no quería pagar porque era inocente, pero que sus abogados le dijeron que era la manera más rápida de cerrar el asunto. La decisión de llegar a ese acuerdo civil fue, según todos los análisis posteriores, el mayor error estratégico de la vida de Michael Jackson. No porque la culpabilidad o la inocencia puedan determinarse por si alguien paga o no paga en un proceso civil, sino porque el mundo interpretó el pago como una confesión, independientemente de lo que dijera el acuerdo formal. El publicista de Jackson en esa época, Michael Levine, lo describió de manera precisa. Eso representó el comienzo de la caminata por un camino trágico, financiera, emocional, espiritual, psicológica y legalmente. Desde 1993, la carrera de Michael Jackson nunca volvió a ser lo que había sido. Y su vida tampoco. El catálogo ATV/Sony que Michael Jackson poseía hasta el final de su vida es la historia de la empresa más inteligente que un artista pop ha hecho jamás. Cuando compró ATV Music Publishing en 1985 por $47,5 millones, sus asesores financieros lo apoyaron, pero el mundo del entretenimiento en general lo encontró excéntrico. ¿Para qué quería Michael Jackson los derechos de publicación de las canciones de los Beatles? Las canciones de los Beatles ya habían generado miles de millones. Eran el activo más valioso en la historia de la música popular. La respuesta era que Jackson había entendido algo que la mayoría de los artistas de su generación no habían entendido, que en la industria musical, quien controla los derechos de publicación, controla el dinero que las canciones generan cada vez que suenan, en la radio, en la televisión, en las películas, en los anuncios, en los servicios de streaming. Los Beatles habían perdido el control de sus propias canciones en una transacción que Paul McCartney siempre lamentó.
Jackson aprovechó esa historia para no cometer el mismo error con las suyas propias. Y de paso, adquirió las de los Beatles. La relación entre Michael Jackson y Paul McCartney es uno de los capítulos más reveladores sobre el carácter de Jackson como empresario. Los dos habían grabado juntos 666 en 1983. McCartney le había explicado a Jackson en conversaciones informales su frustración por no tener los derechos de sus propias canciones y el valor extraordinario de los catálogos de publicación musical. Jackson escuchó, aprendió y actuó. Cuando ATV Music salió a la venta, superó la oferta de McCartney. McCartney, que era uno de los hombres más ricos del mundo del entretenimiento, no pudo igualar la oferta de Jackson. Su reacción fue una mezcla de incredulidad y amargura. Un artista al que había enseñado la lección sobre los derechos de publicación había usado esa lección para comprarle sus propias canciones por encima de su precio. La amistad nunca sobrevivió completamente a esa transacción. La deuda de Michael Jackson es una de las historias financieras más extraordinarias del entretenimiento americano. En sus mejores años, entre Off the Wall y Bad, Jackson ganaba entre 50 y 100 millones de dólares anuales. Era una de las personas más ricas del mundo del espectáculo. Y al mismo tiempo, según los documentos del fiscal que accedió a sus registros financieros durante el juicio de 2005, estaba gastando $55.000 al día por encima de sus ingresos. Un forensic accountant contratado por la fiscalía describió sus registros contables con una frase que resume perfectamente el estado de sus finanzas. Era el mayor desastre financiero que he visto jamás en un individuo. Neverland costaba $5 millones al año solo de mantenimiento. Su ritmo de gasto entre 1999 y 2001 era de 35 millones anuales, y sus ingresos por royalties habían caído dramáticamente desde los picos de Thriller y Bad. Cuando murió en 2009, Michael Jackson tenía aproximadamente $500 millones de deuda. Hay un activo en la historia financiera de Michael Jackson que es probablemente la inversión más brillante que ningún artista de su generación hizo, y que al mismo tiempo es una de las fuentes de mayor amargura para su legado. En 1985, Michael Jackson compró el catálogo de ATV Music Publishing por $47,5 millones. Ese catálogo incluía los derechos de publicación de más de 250 canciones de los Beatles, Hey Jude, Let It Be, Yesterday, Come Together, y prácticamente todo el repertorio de Lennon y McCartney. Paul McCartney, que había sido amigo de Jackson y con quien había grabado el dueto 666, no le perdonó nunca esa compra. Jackson había aprendido de la propia McCartney, en una conversación informal, que invertir en los derechos de publicación era el negocio más lucrativo de la industria musical. Y cuando ATV Music salió a la venta, Jackson la compró superando la oferta de McCartney. El catálogo ATV/Sony, que Jackson más tarde fusionó con Sony Music Publishing, a cambio de participación en la nueva entidad, era su activo más valioso y la razón por la que su patrimonio, que era financieramente catastrófico en el momento de su muerte, se convirtió en uno de los más lucrativos del mundo del entretenimiento póstumo. En noviembre de 2003, la policía de Santa Bárbara registró de nuevo Neverland. Jackson fue arrestado y puesto en libertad bajo una fianza de $3 millones. Los cargos eran graves: 7 cargos de abuso sexual de un menor, 4 cargos de intoxicación de un menor con fines de abuso, un cargo de intento de abuso sexual y cargos de conspiración. El presunto menor era Gavin Arvizo, de 13 años, al que Jackson había conocido a través de un documental. El juicio comenzó en enero de 2005 en Santa María, California, ante el juez Rodney Melville. Duró 5 meses. Jackson llegó al tribunal cada día con trajes elaborados, a veces en pijama, a veces con sombreros elaborados. El mundo entero lo estaba mirando. El 13 de junio de 2005, el jurado emitió su veredicto: no culpable. En todos los cargos, 14 cargos, 14 no culpables. Jackson salió del tribunal entre el júbilo de sus fans y se fue. No volvió a Neverland nunca más. Dijo que la ranch había sido violada, que ya no era su hogar. Vivió durante meses en Bahrein, luego en Irlanda, vagando entre lugares con la sensación de quien no tiene dónde estar. La relación de Michael Jackson con el sueño
y con el dolor crónico, es el capítulo menos visible y más decisivo de los últimos años de su vida. Las quemaduras del rodaje de Pepsi, en 1984, habían iniciado su dependencia a los analgésicos. El estrés de los años 90, los juicios, las deudas, la presión constante, habían multiplicado su necesidad de medicación. Para 2009, según el testimonio del médico Conrad Murray, durante el proceso penal que siguió a su muerte, Jackson era incapaz de dormir sin que le administraran propofol, un anestésico quirúrgico que en condiciones normales solo se usa en salas de operaciones con el equipo de monitorización y resucitación apropiado. Murray le administraba propofol intravenoso cada noche en su dormitorio de Los Ángeles. Llamaba al sedante leche, porque el propofol es de color blanco. Era la única manera que encontraba de dormir. Murray le había administrado propofol virtualmente cada día durante más de 2 meses. En la primavera de 2009, Michael Jackson anunció una serie de 50 conciertos en el O2 Arena de Londres que llamó This Is It. Era el regreso, la vuelta al escenario. El artista más grande del mundo volvía después de años de ausencia con el espectáculo más ambicioso que nadie había preparado. Las entradas se agotaron en horas, había anticipación global, y en los ensayos, los que quedaron documentados en las cámaras que el director de los conciertos había colocado para registrar la preparación, se veía a un Michael Jackson físicamente frágil, pero artísticamente brillante, perfectamente en el movimiento, perfectamente en la voz cuando se concentraba, perfectamente él mismo en el escenario. Era también, según todos los que estaban ahí, un hombre que claramente no estaba bien fuera del escenario. El 25 de junio de 2009, a las 12:21 de la mañana, según los registros del hospital, Michael Jackson fue declarado muerto. Tenía 50 años. La causa oficial determinada por el forense fue homicidio. Intoxicación aguda por propofol, administrado por otro en un entorno no hospitalario, sin los protocolos médicos necesarios. Conrad Murray, su médico personal, fue arrestado, juzgado y condenado en noviembre de 2011 por homicidio involuntario. Fue sentenciado a 4 años de prisión, de los que cumplió 2. En el momento de su muerte, Jackson pesaba 55 kilos. Sus brazos, hombros y caderas tenían marcas de las inyecciones de los meses anteriores. Sus pies, que habían ejecutado el moonwalk ante cientos de millones de personas, estaban en estado tan deteriorado por hongos crónicos y callos que Murray había documentado el tratamiento podológico que le permitía seguir caminando y bailando. La autopsia confirmó el vitiligo, confirmó las cicatrices de las cirugías y confirmó que, salvo el cóctel farmacológico que lo mató, Michael Jackson estaba físicamente en condiciones de vivir muchos años más. Las 2 esposas de Michael Jackson añaden 2 capítulos completamente diferentes a la historia de su vida personal. Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, se casó con Jackson el 26 de mayo de 1994, en una ceremonia privada en la República Dominicana. Se habían conocido cuando ella tenía 7 años y Jackson era ya una estrella adolescente con los Jackson 5. La relación que desarrollaron de adultos fue, según los testimonios de los dos en las entrevistas que concedieron por separado, genuina en algún nivel, aunque también completamente distorsionada por la magnitud de las circunstancias. 2 personas cuyas vidas habían sido robadas por la fama a edades demasiado tempranas, cuyos padres habían construido sus carreras a costa de sus infancias, que llevaban décadas siendo lo más famoso del mundo sin poder caminar por la calle. El matrimonio duró 20 meses. Lisa Marie Presley dijo años después que lo amaba de verdad, pero que él no le permitía entrar completamente en su mundo. Jackson dijo que ella le había prometido ayudarlo con sus problemas con los medicamentos y no lo había hecho. Los dos tenían algo de razón. Debbie Rowe fue la segunda esposa de Jackson. Enfermera y asistente de su dermatólogo, Arnold Klein, la conoció en el contexto médico en que Jackson pasaba cada vez más tiempo. Se casaron en noviembre de 1996 en Sydney, Australia, donde Jackson estaba de gira. Tuvieron 2 hijos, Michael Joseph Jackson Jr., apodado Prince, nacido en febrero de 1997, y Paris Michael Catherine Jackson, nacida en abril
de 1998. La naturaleza de los términos en que se organizó la paternidad de ambos niños nunca fue completamente transparente y fue objeto de especulación permanente en los medios. Roe accedió a ceder la custodia de los niños a Jackson tras el divorcio en 1999 a cambio de una compensación económica. En 2002, Jackson apareció en el balcón de un hotel en Berlín sosteniendo a su tercer hijo, un bebé al que cubría parcialmente con una tela mientras se inclinaba peligrosamente sobre la barandilla. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. La respuesta global fue de alarma e incredulidad. Jackson, en una de sus declaraciones más llamativas, dijo que fue un error, pero que había querido que el bebé viera a los fans que lo aclamaban abajo. Los hijos de Michael Jackson, Prince, Paris y Biggie, crecieron en las circunstancias más inusuales posibles, en el interior del mundo más famoso y más asediado del planeta, con un padre que los amaba, con una intensidad que todos los que los conocieron de cerca confirman, pero cuya vida era tan extraordinariamente anormal que lo que para Jackson parecía normal resultaba incomprensible para cualquier otra familia. Los tres usaban máscaras en público para que nadie pudiera reconocerlos. Tenían nombres de pila, pero Jackson también les daba apodos. Prince era Prince, Paris era Paris, Biggie era Blanket hasta que creció y eligió el nombre que prefería. Los educó en casa durante años. Los llevó a Neverland cuando el mundo exterior resultaba demasiado agotador. Y cuando murió, los dejó huérfanos con 12, 11 y 7 años respectivamente. La vida después de la muerte de Michael Jackson es una de las historias más extraordinarias de la economía del entretenimiento. Murió con $500 millones de deuda. Sus ejecutores testamentarios, John Branca y John McClane, tomaron el control del patrimonio y en los años siguientes generaron más de $3.000 millones en ingresos. Acuerdos de catálogo musical, álbumes póstumos, el documental This Is It, que recaudó 250 millones en su primer fin de semana, el espectáculo de Cirque du Soleil, Michael Jackson The Immortal, licencias de imagen y música. En 2010, el año siguiente a su muerte, Michael Jackson fue el artista más vendido del mundo por primera vez desde los años de Thriller. La deuda fue saldada, y el legado económico de su vida, que fue un desastre financiero en sus últimas décadas, se convirtió póstumo en uno de los más rentables de la historia. La película, Michael, que se estrena esta semana en cines de todo el mundo, es el resultado de un proceso de 6 años, que comenzó en 2019, cuando el productor Graham King aseguró los derechos del patrimonio Jackson para producir la primera biopic autorizada. El director Antoine Fuqua, conocido por Training Day y sus otras películas de alto voltaje dramático, fue elegido en 2023. El papel de Michael Jackson fue interpretado por Jafar Jackson, el sobrino de 29 años de Michael, hijo de Jermaine Jackson, que no era actor, sino cantante y bailarín antes de que este papel llegara full a él. Jafar pasó 2 años de preparación intensiva antes del rodaje. Los coreógrafos de Michael Jackson, Rich y Tom Talawega, le enseñaron a replicar los movimientos de su tío con la precisión que el papel requería. Practicó un solo giro durante 3 años. El primer día de rodaje, repitiendo una escena de la gira Bad hasta la perfección, los pies de Jafar sangraban. Era el tributo más literal posible al legado de su tío. Lo que la película no puede contar por razones legales es la parte más compleja de la historia de Michael Jackson. El acuerdo civil de 1993 con la familia Chandler contiene cláusulas que prohíben que Jordan Chandler sea representado en ninguna producción cinematográfica. Eso significa que las alegaciones de 1993, que son parte inseparable de la historia pública de Michael Jackson, no pueden aparecer en la película. El guión, según Paris Jackson y según informaciones de Variety, fue ajustado y reajustado para resolver ese problema legal. El tercer acto fue refilmado completamente en 2025 a un coste adicional de entre 10 y 50 millones de dólares, dependiendo de la fuente, y la hija del artista describió el guión original, que leyó como demasiado edulcorado. Una película sobre Michael Jackson, que no quería mirar las partes más difíciles de la historia que cuenta. Hay algo en la historia de Michael Jackson que ninguna película, ningún documental y ningún análisis puede resolver completamente.
La paradoja entre el artista y el hombre. El artista es indiscutible. Thriller, el Moonwalk, Billie Jean, Beat It, Man in the Mirror. El artista que rompió las barreras raciales en MTV. El artista que vendió más discos que nadie en la historia de la música. El artista que en cada concierto conseguía que 80.000 personas se transformaran en una sola entidad que lloraba y reía y cantaba al unísono. Ese artista es real, es verificable, es monumental. El hombre es más complicado. El hombre que nunca tuvo infancia y que construyó Neverland para intentar tenerla a los 30 años. El hombre que su padre llamaba narizón y que se sometió a decenas de cirugías mientras insistía en que solo se había operado la nariz 2 veces. El hombre que no podía dormir sin propofol. El hombre que en sus mejores años ganaba 100 millones y los gastaba a $55.000 al día. El hombre que fue absuelto en un juicio criminal de 14 cargos y que, sin embargo, nunca recuperó completamente la confianza del público. El hombre que su propia hija describe como alguien cuya historia ninguna película producida con la cooperación de su patrimonio puede contar completamente. El impacto de la muerte de Michael Jackson, el 25 de junio de 2009, sobre la cultura popular global, fue de una escala que solo tiene comparación con unos pocos eventos en la historia del entretenimiento del siglo XX. En las primeras horas, el tráfico en Internet colapsó en proporciones que los servidores de Google, Twitter y Wikipedia no habían visto antes. Amazon vendió tantos álbumes de Jackson en las 24 horas posteriores a su muerte como en los 11 años anteriores. Su catálogo subió más del 2000% en ventas en la semana siguiente a su fallecimiento. El 7 de julio de 2009, en el Staples Center de Los Ángeles, se celebró un servicio memorial público al que asistieron 17.500 personas que habían conseguido sus entradas por sorteo. Se estima que 1.000 millones de personas siguieron el evento en televisión y por Internet. Era la audiencia más grande para un evento de ese tipo en la historia de los medios de comunicación modernos. La conversación sobre el legado de Michael Jackson en 2026 está inevitablemente dividida en 2 corrientes que rara vez se hablan directamente. Una es la conversación sobre el artista. Thriller, el Moonwalk, la ruptura de barreras raciales en MTV, la influencia sobre generaciones enteras de artistas, desde Justin Timberlake hasta Beyoncé, la voz, el baile, la capacidad de crear espectáculos que transformaban a las audiencias. La otra es la conversación sobre las acusaciones. La de 1993, que se resolvió en un acuerdo civil, sin admisión de culpa y sin proceso penal. La de 2005, que terminó en absolución de todos los cargos. Y las que surgieron póstumo con el documental Living Neverland en 2019 y con las demandas civiles que siguen activas en los tribunales de California. El patrimonio de Jackson niega todas las acusaciones y describe Living Neverland como una obra de un solo lado, diseñada para destruir el legado del artista. Los demandantes y sus representantes legales describen a Jackson como alguien que construyó sistemáticamente un entorno que le daba acceso a niños vulnerables. Lo que este guión no hace, y lo que ningún creador de contenido responsable debe hacer, es presentar como hechos establecidos cosas que están en litigio activo en los tribunales. Lo que sí hace, y lo que los hechos públicos verificables permiten hacer, es señalar que la historia de Michael Jackson es exactamente tan complicada como sugiere la tensión entre esas 2 corrientes, que el artista y el hombre habitaron el mismo cuerpo, pero no siempre el mismo mundo, que los récords de ventas y los Grammy y el Moonwalk son reales, que la infancia destruida y la dependencia al propofol y la muerte a los 50 años son también reales, que la absolución penal de 2005 es un hecho legal verificable, y que las preguntas que la historia de su vida genera no tienen todas respuesta definitiva disponible. El 24 de abril de 2026, cuando las luces de las salas de cine de todo el mundo se apaguen y el nombre de Michael Jackson aparezca en la pantalla, lo que el público verá será la versión de su historia que su patrimonio y su familia quieren que se vea. Será espectacular. Será emocionante. Jafar Jackson, según todos los que han visto la película, en el estreno de Berlín, del 10 de abril, es extraordinario en el papel de su tío. La película es, en todos los sentidos técnicos, un logro, pero no es la historia completa. La historia completa es la que este vídeo
ha intentado contar. La del niño de Gary, Indiana, que nunca tuvo cumpleaños ni Navidad, que aprendió lo que significaba ser adulto en clubs nocturnos con 4 años, que se convirtió en el artista más grande del siglo y que murió solo en su dormitorio de Los Ángeles a las 10:40 de una mañana de junio de 2009, con el corazón parado y el anestésico quirúrgico en la vena. La película, Michael que Antoine Fuqua dirigió con Jafar Jackson en el papel protagonista, fue, según todas las crónicas del estreno mundial en Berlín, el 10 de abril de 2026, un logro técnico y emocional notable. Los miembros de la familia que asistieron, entre ellos Jackie, Jermaine, Marlon, Prince y Biggie Jackson, salieron del cine con los ojos llorosos. Jafar Jackson, según las crónicas, es electrizante en los momentos de actuación. El moonwalk, las coreografías de la jirabad, la voz que replica la de su tío con una fidelidad que resulta físicamente perturbadora. Los que estuvieron en Berlín describen momentos del film en que se olvidaban completamente de que estaban viendo a Jafar y sentían que estaban viendo a Michael. Es el tipo de logro actoral que los académicos de Hollywood normalmente reservan para los premios más importantes. Lo que falta en la película, y que su propia hija Paris señaló explícitamente, es la dimensión más oscura de la vida de su padre. El primer guión que Paris leyó lo describió como demasiado edulcorado. Ella hizo correcciones. No fueron incorporadas. Y Paris optó por no asistir al estreno y por no participar en ningún esfuerzo promocional de la película. Janet Jackson tampoco asistió al estreno. LaToya tampoco. 3 de los miembros más cercanos a Michael Jackson en su vida adulta eligieron no estar en la celebración de una película sobre su vida. Era la señal más elocuente disponible de que la historia que la película cuenta y la historia que esas personas vivieron no coinciden completamente. La influencia musical de Michael Jackson sobre los artistas que vinieron después de él es uno de los elementos de su legado más fáciles de rastrear y más difíciles de cuantificar completamente. Prácticamente, cualquier artista de pop, R&B o música de baile que desarrolló su carrera desde los años 80 en adelante, tiene en algún rincón de su formación artística la huella de lo que Jackson hizo. Justin Timberlake habló abiertamente durante décadas de Jackson como la influencia más directa de su carrera. Beyoncé, cuya carrera como artista visual y escénica debe tanto al concepto de videoclip como forma artística que Jackson estableció con Thriller. Bruno Mars, cuya estética performativa es una destilación consciente de la era Thriller/Bad. El K-pop coreano, que como género debe a las coreografías y al concepto de performance total que Jackson definió en los años 80, una deuda que los propios artistas reconocen explícitamente. Hay también una dimensión del trabajo de Michael Jackson que raramente se menciona en los análisis orientados a las ventas y los premios. Su trabajo como compositor. Jackson escribió o coescribió la mayoría de sus hits más importantes. Billie Jean la escribió él solo. Beat It la escribió él solo. Thriller fue escrita por Rod Temperton, pero Jackson la eligió y la adaptó hasta hacerla suya. Man in the Mirror, que se convirtió en uno de los himnos más citados sobre la responsabilidad personal, fue escrita por Glenn Ballard y Sieda Garrett, pero Jackson la interpretó con una convicción que convirtió una buena canción en algo que trasciende la categoría. Era un compositor que entendía la estructura de una canción pop a un nivel que pocos artistas de su generación igualaban, y que al mismo tiempo tenía la inteligencia de rodearse de compositores que podían ofrecerle material mejor que el que él solo podría producir. Gary, Indiana, la ciudad donde todo comenzó, tiene hoy la casa de la infancia de los Jackson, como uno de sus pocos monumentos reconocibles a nivel internacional. La pequeña casa de 2 dormitorios en la calle Jackson, número 2300, fue adquirida por la familia como propiedad histórica, y es visitada regularmente por fans de todo el mundo que hacen el viaje desde Chicago, a 25 millas de distancia. La ciudad en sí ha declinado dramáticamente desde los años dorados de la industria del acero. La población cayó de 175.000 personas en los años 60 a menos de 70.000 en la actualidad. Las fábricas que empleaban a Joseph Jackson y a miles de otros trabajadores negros del Midwest industrial cerraron o redujeron su producción. Gary
Es hoy una de las ciudades más empobrecidas de Indiana. Y en esa ciudad, que el mundo olvidó, nació el hombre que el mundo no puede olvidar. Hay una cosa que Michael Jackson dijo en el discurso que pronunció en la gala de los Grammy de 1993, cuando recibió el premio Leyenda, que resume de manera más precisa que cualquier análisis biográfico lo que fue su vida. Mi infancia me fue robada. No fue una infancia normal, ni los placeres normales de la infancia. Esas cosas fueron intercambiadas por trabajo duro, lucha y dolor. Y no puedo recrear esa parte de mi vida. Tampoco la cambiaría. Es la frase más honesta que pronunció jamás en público sobre sí mismo, y es también la más trágica, porque en ella está contenida la paradoja completa. El niño que fue destruido por el proceso, que lo convirtió en el artista más grande del siglo, y que a pesar de todo, dice que no lo cambiaría. No porque el dolor fuera bueno, sino porque el artista que el dolor produjo era la única versión de sí mismo que conocía. El moonwalk que Michael Jackson hizo ante 123 millones de espectadores en el especial televisivo de Motown en mayo de 1983 es el momento más reproducido de la historia de la televisión musical. Cada vez que alguien lo ve, hay algo que ocurre en el sistema nervioso del espectador que resulta difícil de explicar racionalmente. El movimiento parece violar las leyes de la física. El cuerpo parece desplazarse en una dirección mientras los pies se mueven en la opuesta. Es simultáneamente imposible y absolutamente real. Y es también, si uno lo mira con la distancia que la historia permite, la metáfora más perfecta disponible para la vida de Michael Jackson. Un hombre cuyo cuerpo parecía avanzar en una dirección mientras sus pies, y todo lo que lo constituía como ser humano, se movían en la opuesta. La película Michael se estrena esta semana en cines de todo el mundo. Millones de personas la verán. Muchos de ellos llorarán. Muchos cantarán en sus asientos las canciones que llevan décadas sabiendo de memoria. Y cuando salgan del cine a la calle y les pregunten qué les pareció, la mayoría dirán que fue emocionante, que Jafar era increíble, que la música era extraordinaria. Lo que probablemente no dirán, porque la película no les da las herramientas para decirlo, es la pregunta más importante que la historia de Michael Jackson genera. ¿Cómo es posible que el mismo mundo que creó a ese artista extraordinario también construyera las condiciones que lo destruyeron? La respuesta a esa pregunta no está en ninguna película producida con la cooperación de su patrimonio, pero está en los hechos, todos los que este vídeo ha contado. Hay una imagen de Michael Jackson que circula menos que el moonwalk, o que las fotos de los premios Grammy, pero que para entender quién fue, resulta más reveladora que todas ellas. Es de 1984, unas semanas después del incidente del rodaje de Pepsi. Jackson está en el hospital, con el cuero cabelludo vendado, rodeado de médicos. Y en su cara hay una expresión que no es dolor, ni miedo, sino algo más difícil de nombrar. La expresión de alguien que ha entendido en ese momento que el mundo que lo rodea puede hacerle daño, y que no hay garantía de que ese daño tenga límite. Es la cara del niño de Gary, Indiana, que nunca dejó completamente de existir detrás del rey del pop. El niño que Joe Jackson azotaba con un cinturón cuando los ensayos salían mal. El niño que no tuvo Navidad ni cumpleaños. El niño que creció en clubs nocturnos a los 7 años. Ese niño estaba todavía ahí, en 1984, y seguiría estando ahí en 2009, y es probablemente la razón por la que tanta gente en el mundo siente que Michael Jackson les habla de algo que reconocen, aunque no puedan explicar exactamente qué. Cuando Jafar Jackson practicó durante 3 años el giro que su tío hacía en el escenario, cuando sus pies sangraban en el primer día de rodaje y no podía sentir los dedos, cuando el director Antoine Fuqua repetía la escena una y otra vez hasta que salía perfecta. En esa imagen está también, aunque nadie lo dijera explícitamente en las entrevistas de promoción, el eco de la casa de 2 dormitorios de Gary, donde Joseph Jackson se sentaba con un cinturón mientras sus hijos ensayaban. La excelencia que la película celebra y el sufrimiento que la produjo están inseparablemente conectados en la historia de Michael Jackson. Esa conexión es lo que ninguna película puede mostrar completamente, porque ninguna película producida para celebrar a alguien puede también juzgar el sistema que lo hizo posible. Pero esa conexión es la historia real, y esa historia real es la que queda
después de que las luces del cine se enciendan y los espectadores vuelvan a sus casas con las canciones en la cabeza. El número de Guinness World Records que Michael Jackson acumuló a lo largo de su carrera es en sí mismo un argumento. El artista musical más exitoso de todos los tiempos. El álbum más vendido de la historia con Thriller. El primer artista en tener número 1 en las listas de Estados Unidos en 4 décadas consecutivas. El artista con mayor número de premios humanitarios reconocidos por el libro Guinness, más de 390. Había donado, según sus propias declaraciones, $300 millones a obras benéficas a lo largo de su vida, más que cualquier otra celebridad salvo Oprah Winfrey. Fundó la Heal the World Foundation en 1992. Visitó hospitales de niños en cada país, donde actuó durante la gira Dangerous. Eran los actos de alguien que había crecido sin poder tener lo que los niños necesitan y que canalizaba esa privación en la necesidad de dar a los que tampoco podían tenerlo. Era, simultáneamente, la persona más famosa y más solitaria del planeta. La soledad de Michael Jackson es el tema que aparece más consistentemente en todos los testimonios de las personas que lo conocieron en contextos privados. No la soledad del aislamiento físico, aunque también esa. La soledad de alguien que desde que tenía 8 años nunca pudo caminar por la calle sin ser reconocido, sin que la gente le pidiera autógrafos, sin que los fotógrafos lo siguieran, sin que el espacio que existe entre una persona y el mundo desapareciera completamente. Era el precio específico de su tipo de fama, la fama que no tiene gradaciones ni días libres, la fama que es total y permanente desde que eres un niño. Y era también, en un sentido más profundo, la soledad de alguien que nunca aprendió a confiar completamente en nadie, porque desde muy pequeño había visto cómo su entorno más cercano, su propio padre, podía convertirse en una fuente de daño. En 2026, 17 años después de la muerte de Michael Jackson, el debate sobre su legado sigue siendo exactamente tan intenso como en los días posteriores a su fallecimiento. Las plataformas de streaming reportan que Thriller, Bad y Dangerous siguen generando cientos de millones de streams anuales. Los jóvenes que nacieron después de su muerte conocen sus canciones mejor que las de la mayoría de los artistas vivos, y al mismo tiempo, las demandas civiles contra su patrimonio siguen en los tribunales de California, con nuevas acusaciones presentadas en 2026 que el patrimonio niega categóricamente. Es la imagen más honesta disponible del lugar que ocupa Michael Jackson en la cultura contemporánea, universal e irresuelto al mismo tiempo. Eso es lo que queda de Michael Jackson, no solo el rey del pop que el mundo celebra esta semana en los cines, también el niño de Gary, Indiana, que no tuvo cumpleaños ni Navidad, el artista que rompió todas las barreras raciales de la música americana, el hombre que no podía dormir, el padre que amaba a sus hijos con una intensidad que todos confirman, y la pregunta que su historia no deja de hacer. ¿Qué habría sido capaz de producir si el mundo que lo hizo posible no hubiera cobrado el precio que cobró? Si este vídeo te ha llegado, si en algún momento de los últimos minutos has pensado en la distancia entre el mito y el hombre, deja tu opinión en los comentarios. ¿Vas a ver la película? ¿Crees que la historia de Michael Jackson puede contarse completamente en una película producida con la cooperación de su patrimonio? El debate está abierto, y si quieres más sobre las historias que están detrás de los grandes íconos de la cultura popular, en este canal tienes más capítulos como este. Suscríbete.